Bueno, entonces acá tengo la parte posterior, está cortada al doblez de tela. Tengo el canesú, la piecita del canesú, y tengo el bolsillo también por dos. Acá ya tengo marcada la parte del bolsillo, la he marcado con hilo, entonces lo que hago es pasar una brita de hilo, tanto el bolsillo como la pinza, me queda marcado acá, entonces ya después, porque el bolsillo debe estar marcado por el lado derecho, después corto los hilos y ya me quedan ahí las marcaciones. Ahora vamos a pasar una costura por el centro de la parte posterior. Esta es la parte posterior de la falda, a 1 centímetro, que eso fue lo que dejé de aumento para costura. Pasamos una costurita por acá y fileteamos. Y luego repisamos. Bueno, ya cosí por acá por el centro de atrás, le pasé la fileteadora. Las pincitas que me quedaron pequeñitas las dibujé, las tracé para poder quitar el hilo. Y por el derecho, entonces le pasamos una puntadita para repisar, no sé si alcanzan a ver bien. Le pasé una sobre costura por el borde y otra más o menos a medio centímetro, como al ancho del prensatelo, para que quede un repisado bonito. Estos hilos son las marcas donde va a ir el bolsillo. No marqué, lo dejo con hilo porque si lo rayo, entonces como es por el derecho y el bolsillo me queda, no se me ubica exactamente ahí, entonces me va a quedar la falda rayada. Entonces prefiero dejar los pedacitos de hilo como guía para poner el bolsillo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el canesú. Cosemos por el centro atrás, fileteamos y hacemos el mismo repisadito para luego sí unirlo a la falda. Listo. Le hice lo mismo al canesú, entonces esta es la forma del canesú. Acá si ven queda como el piquito, que es la costura del lado, se la podemos quitar sin ningún problema. O sea, es como lo de abajo. Dejamos ese piquito y ya. Antes de poner el canesú, entonces debo cerrar las pincitas, lo que me quedó de la pinza primero, a cada lado, cierro esas pincitas y puedo poner los bolsillos primero, o ustedes como quieran. Si primero quieren poner el canesú y luego los bolsillos. Es más fácil poner primero los bolsillos y de último el canesú. Entonces arreglamos los bolsillos, acá los tengo los dos. Este aumento es lo que dejé para la boca del bolsillo y esto para coserlo a la falda. Entonces pegamos los bolsillos, guiándonos por las marcas, cerramos la pinza y ahí sí unimos el canesú a la falda. El canesú lo vamos a unir a la falda tratando pues, que nos coincidan lo más posible estas dos costuritas. Las hacemos coincidir y con el costado, cada costado, y ahí sí unimos. Ya les muestro cómo queda. Acá ya cerré las pincitas, la pinza no la repisé, simplemente la cerré, una pinza cortica. Coloqué los bolsillos guiándome por las marcas de hilo que tenía. También les hice la doble costurita y ya coloqué el canesú. Miren que acá coinciden, tratar de que coincidan lo más posible. Y también le hice la doble costurita. Ahora entonces vamos con el delantero. Bueno, acá tengo el delantero. Este es el centro delantero. Hasta acá va el cierre. Acá tengo la marquita que le voy a dejar para el cierre. Lo dejé a 12 centímetros porque este es el centímetro que va unido con la pretina. Hay que marcar los piqueticos de la cadera, el piquetico donde va a la vista del bolsillo, tanto en la cintura como acá, para que nos quede más fácil ubicarlo. Listo, entonces ahora acá tengo las dos partes, derecha e izquierda. Este es el centro delantero a 1 centímetro y acá le he dejado 2 centímetros de costura. Esta tela no es licrada. Entonces vamos a unir el centro delantero, lo voy a unir hasta el espacio que dejé para el cierre. Hasta ahí uno el centro delantero. Y colocamos la vista. Listo, entonces acá, lo primero que voy a colocar es la vista. Primero colocamos la vista, cosemos la vista acá, la volteo y hago la costura de repise. Después de coser la vista, vamos a colocar el falso bolsillo, lo ubicamos, que nos quede este piquete de acá, nos coincida con el orillo de lo que es el bolsillo. Este piquete de acá también. Acá este centímetro es lo que vamos a coger con la costura de la vista. Y le hacemos el doble repise también. Bueno, acá ya cerré el centro delantero hasta donde me va a quedar el cierre. Ahora voy a poner la vista, que es el pedacito que me cubre acá el falso bolsillo. Entonces, derecho de la vista con derecho de la falda, los ubico, costado con costado y la parte de la cintura con la parte de la cintura. Y voy a coser a 1 centímetro, que es lo que he dejado para la costura. Después de coser a 1 centímetro, vamos a hacer unos piquetes sin tocar la costura, sin cortarla, para poder darle la vuelta hacia adentro y hacer una costurita de repise. Ya les muestro cómo queda. Acá ya le tengo ya cosí y mire, estos son los piquetes de los que le hablaba por lo que es una costura curva.
Entonces ahora sí vamos a voltear hacia el lado del revés, así, planchamos para marcar bien la curvita, la sacamos y planchamos y hacemos un repise a unos milímetros del borde, acá un repise pequeñito a unos milímetros del borde. Y luego sí hacemos lo mismo a cada lado y luego sí entonces vamos a ubicar, miren esta es la de este lado porque acá está marcado el costado, ubicamos el falso bolsillo, lo cuadramos bien y cosemos para hacer la doble costurita. Le voy a mostrar acá, pero a esta no le he hecho el repise todavía hasta que no ponga el cierre. Como ya le han hecho la costurita de acá, luego hacemos la otra que va más hacia adentro para que nos quede doble y con eso fijamos el falso bolsillo a la falda, igual a los dos lados. Ya les muestro nuevamente como quieran. Bueno, entonces ya pegué el falso bolsillo, así nos ha quedado. Ahora, esta parte de acá que es donde se encuentra la vista con la partecita del falso bolsillo, lo vamos a filetear así junticos y así nos quedan ya los dos. Luego entonces vamos a poner el cierre. Para poner el cierre necesitamos la aletilla y el aletillón que es el doble de la aletilla. Entonces este mide 5 centímetros de ancho por un largo de 20 centímetros que es más de lo que se necesita y el sobrante se lo quito. Y este mide 10 por el mismo largo de la aletillón, en este caso tiene 20 centímetros. Primero ponemos al lado derecho de la falda, vamos a poner la aletilla, que es la que mide 5 centímetros. Entonces, como ya tengo aquí cosido hasta donde va a ir el cierre, la aletilla va a ir cosida por esta parte de acá, que es por la parte derecha. Vamos a voltear la falda. Si ven que esto todavía no lo tengo fileteado ni nada, porque eso es cuando ya coloque el cierre. Voy a medir desde donde terminé la costura, que es donde va a quedar ya hasta donde va a abrir el cierre, 2 centímetros, para pegar de ahí lo que es la aletilla. Entonces la aletilla va pegada de esta forma, sino que el sobrante lo dejo hacia arriba. Va pegado así. Le voy a filetear la parte que va cosida hacia acá, no, sino esta parte de acá con este orillo. Eso se lo voy a filetear. Y la coso derecho con derecho, dejando 2 centímetros de la última costurita hacia abajo. Voy a coser a un poquito menos de 1 centímetro. Digamos acá está 1 centímetro que son 10 milímetros. Voy a coser a 8 milímetros del orillo. Ya les muestro. Bueno, acá ya le pasé la costura. Entonces, miren lo que les decía de los 2 milímetros. Acá es donde termina la costura de la falda, la que une el centro delantero termina acá y la que une la aletilla con la falda termina acá, mira, 2 milímetros más o menos de diferencia. Ahora, y los 2 centímetros que dejé adicionales sobran hacia abajo, o sea, empiezo a coser a partir de los 2 centímetros. Ahora, voy a hacer una costurita de cargue que llamamos. Volteo la aletilla sin voltearla completamente con la pestañita, solo volteo así. Y voy a hacer una costura a unos milímetros para que me quede más fácil darle la vuelta. Estando esta pestañita así, voy a voltearla y coso sobre esa pestañita, sobre la aletilla, para que luego sí pueda darle bien la vuelta, planchar y pasar nuevamente una costurita a borde a unos milímetros que me llegue solamente hasta acá. Bueno, entonces acá ya hice la costurita que les decía a borde. Ahora vamos a pegar el cierre, así nos ha quedado entonces por el derecho. Vamos a pegarle el cierre a esta parte de acá. Entonces, el cierre, mira, va por acá, de manera que al levantar esto, él va a estar pegado así. Entonces, ya les muestro. Ubicamos el cierre, volteo la falda para que... Esta es la aletilla. Ubicamos el cierre con el derecho del cierre, que es este, hacia el derecho de la aletilla. Las paticas estas del cierre van a borde con la aletilla. Y orillamos bien el cierre acá con la aletilla. No sé si me están pudiendo entender bien. Y vamos a pasar una costura. Nos fijamos que este acá esté bien orilladito. El cierre con el borde de la aletilla. Acá bien orilladito ponemos alfileres. Pero por este lado donde estamos poniendo alfileres no vamos a coser. Mira, ahí se me corrió. Tiene que estar bien cuadradito. Ahorita lo cuadro bien. Bueno, ustedes lo ubican bien ahí. Y la costura la van a pasar por este lado, no por el orillo donde están cuadrando, sino por acá. Entonces, voltean. Mire, si le clavamos los alfileres, la costurita va a quedar por acá. O sea, al levantar va a quedar cosido así. Listo, entonces ustedes voltean la aletilla, porque todavía no la van a pegar acá, sino que voltean la aletilla, ya estando fijadito el cierre, abren la aletilla y cosen cierre con la aletilla, por acá. ¿Sí ven? Derecho del cierre con derecho de la aletilla.
y la costura la pasamos por el lado de acá, no por el orillo de acá, de manera que miren, ya lo volteo aquí como ya está cosido, entonces les puedo mostrar. Lo volteo, puedo levantar, abrir el cierre y me abre perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger la patica del cierre que no cosimos, que es la que está orilladita, porque esa patica va cosida con el aletillón. Vamos a cogerla, la doblamos hacia acá para evitar coserla con el siguiente paso que vamos a hacer y le vamos a poner un alfilercito de manera que ella quede doblada hacia arriba, que esto me quede acá libre. Volteamos de nuevo y lo que vamos a hacer es hacerle la costurita que llevan los jeans acá. Yo tengo este moldecito. ¿Desde dónde va a empezar la costura? Entonces nos fijamos, dónde está el topecito este del cierre, de manera que no vayamos a clavarle la aguja ahí porque se nos va a partir. Está acá más o menos. Y ubicamos esto un poquito más abajito. Miren, lo ubicamos acá a borde. Y vamos a pasar la costura acá, guiándonos por todo el molde. Si tienen una tiza pues del mismo color de la tela, pueden hacer la línea para que les quede más perfecta. Pasamos una y luego pasamos otra para que nos quede doble así la línea. Sin ir a coser esta pestañita, teniendo cuidado de no ir a coger esta pestañita de que la que está suelta del cierre, la que va a ir con el aletillo. ¿Listo? Como pueden ver, aquí ya le hice las dos costuritas que les decía y esta aletica que habíamos cogido con el alfiler, miren que no la cosimos, la costura pasó por debajo, esta sigue libre. Ahora vamos a pegar la otra parte que es el aletillón. Entonces el aletillón es el que va doble, lo vamos a cerrar así y le voy a pasar la fileteadora por acá, lo voy a cerrar con la fileteadora por acá y por este costado, de tal forma que él va así, acá, y el cierre va a ir cosido bien orilladito a esta parte. Acá tenemos que igualarlo con el aletillón, con la aletilla, perdón. Una vez cosido, entonces lo igualamos bien acá, lo acomodamos y cosemos el cierre a esta parte, así bien orilladito. Entonces lo primero, filetearlo así cerrado, filetear esta parte de acá y luego igualamos y cosemos. Bueno, entonces acá ya le cosí al aletillón, le cosí el cierre. Entonces así nos ha quedado. Ahora nos hace falta coser esta parte de la falda al aletillón para que nos quede totalmente cerrado. Vamos a marcar acá la cintura, la pretina, donde tiene que empatarse con el cierre para que nos quede igualito. O sea, donde tenemos que igualar estas dos partes, que no nos vaya a quedar movido. Entonces voy a marcar en el derechito de esto, en el cierre. Bueno, entonces ahora vamos a enfrentar estas dos partes. Hay muchas formas de hacerlo. A mí se me ha facilitado más hacerlo de esta manera. Enfrentamos las dos partes. La parte de acá de la aletilla la voy a echar hacia adentro para poder unir. Mire que la marquita que hicimos, esta marquita amarilla que hicimos, entonces voy a ubicar ahí sobre esa marquita la punta de la tela y que me quede orilladito con el aletillón. Y voy a coser por ahí a medio centímetro de costura, no a uno, medio, un poquito más de medio, o sea que nos queda menos de 1 centímetro, es a lo que me quiero referir. Seguimos echando esto hacia adentro, que no vayamos a coser con la aletilla, esto lo mandamos hacia adentro y voy a coser solamente la parte de acá de la falda con el aletillón y voy a coser hasta acá, no cosemos hasta abajo, sino solamente hasta la marquita que hicimos donde finaliza el cierre, la patica del cierre, acá mira. Nos quedan libres los 2 centímetros que quedan hacia abajo. Y cosemos esta partecita sin dejar que se nos corra de la marca que hicimos. Acá tiene que quedar la puntica en la marca amarilla para asegurarnos que al abrirlo, le pongo el alfiler, y la abro como si ya estuviera cosida para que me entiendan un poco. Entonces cosemos por ahí de manera que al abrirla, mire que nos quedaría así, ya cosido, luego hacemos el repise y ahí nos quedaría ya unida la falda al aletillón y al cierre. Bien, ¿listo? Entonces vamos a coser así como les dije. Miren lo que les decía, cosí desde acá, desde la marquita, a menos de 1 centímetro, acá se nota que está a menos de 1 centímetro, está a medio centímetro más o menos. Y hasta la marca que habíamos hecho, que era donde llegaba la costura, sobrando la pestañita de los 2 centímetros. Y miren cómo queda. Miren que queda bien empatadito. Ahora lo que vamos a hacer es a pasar una costurita acá a borde, por ahí a unos 2 milímetros, que nos llegue hasta acá para repisar, como para asegurarlo. También le hacemos, ya teniéndolo así cerrado, le hacemos una costura acá para asegurar el aletillón con la parte esta de la falda y ya que al abrir el cierre pues
no se nos vaya a mover esta parte y quedaría el cierre listo. Bueno, entonces, acá, recuerden que esta parte no la hemos hecho terminado, no la hemos fileteado. Teniendo la falda aquí doblada, miren, acá esta partecita donde terminamos la costura, vamos a hacer un corte a la parte de la falda que va cosida con el aletillón. Esto con el fin de poder hacer el repise, de voltear hacia allá. Entonces, vamos a hacer un cortecito a esa partecita de acá, teniendo cuidado de no llegar hasta cortar la costura. Entonces, hacemos como un piquetico, miren, así, para que al voltear esta tela hacia allá, esta se pueda quedar, o sea, necesitamos que vayan en diferentes direcciones. ¿Para qué? Para pasarle la fileteadora hasta acá, fileteamos estas dos partecitas, esta con esta, la fileteamos hasta acá y la cargamos hacia allá para hacerle el repise. Estando volteada hacia acá, la pestaña la volteamos hacia acá y empezamos repisando hacia abajo, le hacemos las dos costuras paralelas. Bueno, entonces acá ya nos quedó esto listo, acá le repisé también, ya hicimos el repise acá, ya si abrimos, tenemos cierre, aquí también ya está asegurado. Ahora lo que vamos a hacer es acortar este sobrante, pero ojo que no cortemos, no se nos vaya después a salir la máquina, o sea, después de cortar acá, tener presente que vamos a cortar el cierre después del tope que tiene para trancarse. Entonces, si corto y cierro, voy a terminar sacando la máquina, así que voy a cortar y hay que tener muy en cuenta esa partecita. Mira, acá me muestra más o menos por dónde debo cortar, que es por donde sigue la pretina. Aquí lo mismo, entonces voy a medir, voy a trazar una línea con esto. Mira, acá me puedo guiar, mejor dicho. Y corto. Entonces, como ven, quitamos el tope del cierre. Así que si yo fuera a subir el cierre, saco la máquina. Entonces, presente que no puedo subir el cierre hasta que ponga la pretina. Ahora, estas tiritas las corté porque voy a hacerle pasadores. Entonces, lo que voy a hacer es doblar así y coso por acá para que el pasador me quede con ese terminadito. Y voy a poner primero los pasadores. ¿Cómo los voy a poner? Tiritas que cubran el ancho de la pretina. Mi pretina es de 4 centímetros, más 1 centímetro que va a quedar aquí bajadito. Entonces, primero hago la tirita, la coso, y después voy a poner acá un pasador, más o menos como a unos 2 centímetros de donde termina el falso bolsillo, al otro lado otro, o sea, adelante lleva 2 pasadores, en la parte de atrás lleva 3 pasadores, en total son 5. La parte de atrás va a llevar un pasador en el centro atrás y 2 pasadores en el costado, acá cerca al costado, no en el puro costado, cerca al costado. Y ya, ponemos ahí, cuando ya estén puestos los pasadores, entonces ponemos las pretinas, la delantera y la posterior. Bueno, entonces acá ya le coloqué las tiritas de los pasadores. Miren lo que les decía de que quede acá ese terminadito como que no quede, digamos, parejo. Acá le queda la costura por el centro. Entonces, listo. Antes de la pretina es eso. Bueno, entonces ya coloqué los pasadores, derecho del pasador con derecho de la falda, 2 delanteros y 3 en el posterior. Ahora vamos a pegar la pretina. Acá tengo la pretina del delantero. La pretina va en 2 partes, que es el forro y la parte que queda hacia afuera. Y la uní y le hice una costurita de cargue hacia el revés. Entonces esta es la del lado de acá y esta es la del otro lado. Acá el cierre, digamos, la parte del centro de la falda, acá hice un piquetico hasta donde debe llegar. Lo que me sobra, yo corté un pedazo, digamos 7 centímetros más o menos adicional, entonces el pedazo que sobra simplemente lo corto de más. Igual esta la pego entonces la vamos a pegar, ya les digo cómo la vamos a pegar. Derecho, colocamos derecho de la pretina con derecho de la falda, así. Empezando acá desde el costado, cosemos a 1 centímetro, en esta pasamos derecho hacia acá, por eso hay que dejarle un aumento, porque toca dejar para el monte de botones. Acá con el piquetico que le hice, me debe llegar o debe unirse con donde termina la falda. Y luego hacemos lo mismo con la de este lado. Abrimos la pretina y cosemos derecho de la pretina con derecho de la falda hasta acá donde termine. Lo demás pues simplemente lo quitamos y hacemos lo mismo con la pretina del posterior. Esa sí va completa. Esta es la parte que va a quedar a la vista. Entonces vamos a coser esa parte con el derecho de la falda. Vamos hacia el costado, por este lado igual. Bueno, entonces acá ya le pegué la pretina de la parte posterior. Miren, esta es la pretina, la pegué abierta. Acá
cuando la coloquemos, este es el ancho que va a quedar, los pasadores, entonces acá dejamos más o menos un centímetro larguito, y esta partecita se va a doblar acá, y miren, así es como va a quedar el pasador. Pero primero que eso vamos a unir, el delantero también ya lo tengo con las pretinas así pegadas, vamos a unir el delantero y el posterior, enfrentando los derechos, con las pretinas así abiertas. Vamos a coser por todo el costado, fijándonos que nos coincidan las costuras. En mi caso yo dejé 2 centímetros de aumento para costura, así que voy a coser a 2 centímetros. Ya tengo, como pueden ver, ya fileteé todo el orillo y también fileteé este orillo de la pretina. Bueno, entonces ya está cosida la pretina. Ahora lo que nos queda es coser lo que es el forro de la pretina, entonces lo cuadramos. Y yo le fileteé esta parte para no hacer embonado acá el centímetro, no, simplemente va a ir cosido así. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a doblar hacia acá como hacia el revés, y vamos a pasar una costurita. Miren que acá sí voy a doblar el centímetro, pero de aquí para allá sigo cosiendo con el filete. Ahorita cuando termine les muestro. Doblamos hacia acá 1 centímetro y trazamos o pasamos una costura en línea con acá con la parte del cierre. Bien, una costurita acá. El sobrante lo eliminamos, lo cortamos, y luego que cosamos así, entonces vamos a voltear y ya la pretina nos queda con ese terminado, y luego sí, vamos cosiendo con la pretina, le colocamos alfileres y vamos cosiendo. Y por último fijamos los pasadores así como les mostré. Igual hacemos con este, doblamos hacia acá, acá doblamos 1 centímetro, cosemos, eliminamos el sobrante y le damos la vuelta. Cuadramos bien la esquinita y ya nos queda para coser a todo alrededor. Nos aseguramos que la falda pues nos quede bien, nos la probamos para que ya esté bien, que no nos toque hacerle más ajustes. Acá cometí un error porque la falda es de abertura, en el molde marqué la abertura pero no marqué el piquete en la tela, y pues me desconcentré y la cosí toda. Ahora me tocó descoser porque ella lleva una abertura, entonces lo que hice fue descoserla como la había fileteado unida la costura. Entonces descosí un poquito más arriba del filete, y ahora me toca filetear por separado hasta acá, y luego lo que hago es doblar 1 centímetro hacia acá, otro centímetro hacia acá, y paso la costurita así con repisadito y listo. Ahí nos queda la abertura. Luego queda pendiente hacer el dobladillo, fijar los pasadores y nos queda terminada la falda. Ya les muestro cómo nos queda terminadita. Bueno, entonces ya así nos ha quedado, ya la terminé, ya le hice el dobladillo, le cuadré acá la parte de la abertura, así quedó. Y acá entonces le hice un ojal y coloqué un botoncito, cierre, ya están los pasadores también. La pretina, entonces mira, acá esto queda suelto, o sea, no lo doblé hacia adentro, sino que como está fileteado, le pasamos una costurita, acá es el centímetro que doblamos, y luego continúa así. Y este es el resultado final.